y después lo que sí pudimos es realizar recogida de datos más o menos de los profesores y de algunos estudiantes y también pues diseñar los primeros modelos de informes que hicimos, ¿no? Nos fue bien contactar con centros y decidir con las direcciones de los centros hacer informes, por ejemplo, de diagnóstico del nivel de competencia digital de los profesores que integraban el claustro de un centro educativo y orientaciones para la posterior formación, en este caso de profesores en ejercicio. Ahora, sí, estas son todas las herramientas que tenemos desarrolladas. Las de arriba, las digitales, y el Incotic 2.1 son herramientas de evaluación de la competencia digital de los estudiantes. Las azules son de evaluación y no de autopercepción, y las otras son todas de autopercepción. Y lo que hemos hecho con el tiempo también es validarlas en diferentes idiomas y en diferentes contextos. Entonces, las tenemos todas en castellano, las tenemos casi todas en catalán. Estamos haciendo la validación de una parte importante al euskera. Tenemos unas cuantas que están validadas en el contexto latinoamericano. Aquí tenemos a Juan, que es alguien que ha participado también en este proceso, y tenemos 2 traducidas al inglés, una de ellas también validadas en inglés. Estas herramientas nos permiten recoger información cuantitativa, que es la información que utilizamos para empezar a generar modelos sobre el desarrollo de la competencia digital y su posterior proceso de formación y de evaluación. Y después el observatorio tiene una parte de prácticas de referencia. En este caso son prácticas de aplicación de la tecnología en las aulas de infantil y primarias, porque es el trabajo que se ha hecho, y algunas de secundaria. Y lo que hicimos fue desarrollar una especie de indicadores para primero seleccionar las prácticas de referencia y después un proceso de evaluación teórico sobre la información que había disponible. Pero ahora vamos a empezar otro proyecto, que el siguiente proyecto se centra solo en las prácticas de referencia, y vamos a entrar en el aula y vamos a analizar el proceso de análisis del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo vamos a hacer utilizando la teoría de la actividad, que a lo mejor a ustedes les suena a algunos un poco como referencia, para analizar qué es lo que está haciendo el profesor con la tecnología dentro del aula. ¿Y por qué la teoría de la actividad? Porque es digamos, un enfoque del proceso de análisis de una situación educativa que nos permite determinar la relación que hay al final entre el objetivo de aprendizaje que nos hemos planteado y el resultado de aprendizaje que hemos conseguido al final, y esto a través de la interacción y del papel que asumen los diferentes digamos, agentes que actúan en este proceso de enseñar y de aprender. Hemos empezado también con la parte de internacionalización del observatorio, y este es más o menos el mapa actual, y estamos, digamos, ahora en el proceso de ampliar lo más posible el proceso este de captación de datos, porque cuantos más tengamos, mejor. Hicimos hace 5 años, quizá, aprovechando la estancia de una profesora de una universidad de Ecuador en nuestro grupo de investigación, un análisis del nivel de competencia digital de los estudiantes universitarios de 5 países distintos de América Latina. Recogimos unas 16.000 respuestas, de las que fueron útiles unas 12.500, y esta es una cantidad de datos suficiente ya para poder sacar conclusiones y poder generalizar y transferir realmente se pasa automáticamente. En el QR tenéis un cuestionario por si alguien se quiere unir al observatorio o quiere que hablemos de la posibilidad de que sus investigaciones o su universidad se una al proyecto. Y la ventaja de unirse al proyecto es que los datos serán datos abiertos, o sea, nuestra base de datos del observatorio será de uso compartido con todas aquellas instituciones o con la red que se genere alrededor de este observatorio de competencia digital. Y por último, contaros también que en el mes de marzo del 2024 vamos a hacer un foro internacional de educación y tecnología en Tarragona, y que, bueno, pues nada, os
os damos la mini información porque supimos que podríamos hacerlo a finales de agosto y ahora mismo estamos en el proceso de acabar de cerrar la estructura, pero digamos que el lema del fórum será transformación digital de la educación en la era de la inteligencia artificial. Es un foro básicamente de reflexión, de solucionar retos y para nada es una reunión de expertos no activa, digamos que pretendemos que sea una reunión proactiva. Hay una parte del Congreso que ya empezó, porque hay 11 líneas de trabajo con 120 expertos de 17 países del mundo distintos que están trabajando para preparar los retos de estos 2 días, ya se han marchado otra vez, de estos 2 días de trabajo presencial en Tarragona. Os lo vuelvo a pasar, tenéis el QR, desde aquí podréis tener información, ahora solo hay una información general de contexto y ya está. Y perdonad lo accidentada de la presentación. Muchas gracias y dejamos las preguntas para los demás. Ahora, después de la charla, yo creo, de introducción en general, definición, marcos, historia de la competencia digital docente, perdonad, pero vamos a hacerlo así. Vamos a contar con la presentación del doctor Juan Silva y él nos va a hablar de 2 experiencias concretas también alrededor de la competencia digital docente. Hola, buenas tardes. Gracias a la organización por la invitación. Me pidieron que contara más o menos qué es lo que hemos hecho nosotros en este tema, así que esto va a ser súper local al caso chileno. Bueno, ustedes ubican los estándares para la formación inicial docente que se diseñaron en Chile. Bueno, siempre la gente lo cita como Minedu, enlace Minedu, y yo soy la cara de eso. Yo coordinaba esa asesoría. Nos pagaron súper poco para lo que hicimos y nunca imaginamos el impacto que iba a tener. De hotel, que siempre aparece citado, etc. Bueno, y eso tenía 5 dimensiones, muy en concordancia con lo que menciona Mesa. Tenía la dimensión pedagógica, ¿cierto? El uso pedagógico de la tecnología, la dimensión técnica, todo lo que es la resolución de problemas técnicos, etc. Los aspectos éticos y legales ya los consideramos en el momento. El uso de la tecnología para la gestión y el desarrollo profesional. Como se dan cuenta, de cierta forma, hay ciertos aspectos que son complementarios. Bueno, y tenía 16 estándares. Y nosotros dijimos, ya se hizo esto, se formaron los profesores en las universidades, se hizo toda una estrategia de inclusión, etc. Y pasó esto, que empezaron a hacerse estudios en Chile. Todo esto está contextualizado en el contexto chileno. Y los estudios decían que nuestros estudiantes universitarios tenían un manejo de niveles de competencia digital alto, 78%, etc. El Minedu hizo otro con docente y salían 77%, niveles superiores. Y dije, oye, fantástico, estamos súper bien. Pero yo decía, pero yo tengo estudiantes en la U que no tienen esos niveles de competencia digital. Y yo trabajo para el Ministerio de Educación formando profesores y esos profesores no tienen esos niveles de competencia digital. Entonces, ¿qué pasaba? Que eran todos estudios de autopercepción. Entonces la gente se autopercibe mejor de lo que realmente puede ser competente. Entonces yo dije, aquí esto no es que nos sirva, por si acaso, te da algún indicio, pero está lejos de la realidad. Y me olvidé de los estudios de autopercepción, nunca más lo usé, etc. Y derivamos en nuestro primer proyecto de evaluación. Nos pasamos de la autopercepción a la evaluación directamente de la competencia digital docente. Un estudio que nos ganamos en Uruguay, donde ahí conocí a la Merced en 2016 y la invitamos a que participara en este proyecto. Y evaluábamos entonces la competencia digital. Eso quiere decir que construíamos ítems de evaluación. Entonces participó la Universidad de Santiago, la Universidad de la República y lo financiaba la Agencia Nacional de Investigación, pero del Uruguay. Entonces, con la Merced fuimos, ella fue a Chile, yo decía fuimos a Chile, no, porque yo estaba fuimos a Uruguay, etc. Trabajamos con el Ministerio de Educación y mezclamos lo que teníamos nosotros como enlace, como las dimensiones que tenía enlace, con lo que tenía en su momento el grupo de arquitectos, y generamos solo 4 dimensiones con las cuales cuando validamos con los expertos, yo tenía, me acuerdo, como 22 indicadores inicialmente, que construimos el equipo de investigación.
pero llevamos una mesa de expertos presencial, gente del ministerio, de la universidad, etcétera. Tuvimos por 2 días cerrados trabajando en eso, y quedaron solo estos 10. Quedaron 10 indicadores, porque tenían que obedecer al contexto uruguayo y al contexto chileno. ¿Okay? Y lo que hacíamos era esto, era construimos ítems. Y veíamos cómo la gente se percibe. Este siempre me ha llamado la atención, por eso lo uso. Porque nuestros estudiantes pensaban que si le pasábamos un computador a cada estudiante, le preguntaban para qué lo usaría. Y, oh sorpresa, esta era la respuesta correcta, ¿cierto? Por ahora aquí. Pero ellos decían, mayoritariamente, yo lo utilizaría para reforzamiento, es decir, darle ejercicio a los estudiantes y lo resolvían con los tablets, con los computadores. Entonces, esto nos permitió ir viendo cómo iban evolucionando. Me acuerdo que estaban graduados. La mejor respuesta tenía un punto, después 0,75, 0,5, 0,25, etc. Y pasó lo que tenía que pasar. Y esto demostró que los niveles eran básicos de básicos, no eran niveles superiores, sino que eran básicos, porque bajamos del 78 al 50 y algo por ciento, más o menos, porque estos eran de 1 a 4, entonces esos 2 puntos y tantos, en la escala de 1 a 4, de 1 a 4 era el nivel de puntaje. Pero como ustedes pueden ver, entonces, esto nos demostraba un poco que lo que pensábamos no andaba tan equivocado. Si bien esto no es hacerlo en concreto, que sería lo ideal, ¿cierto? Y poder observar la competencia, pero es una aproximación a la competencia que es más cercana que solo los instrumentos de autopercepción. Yo no voy a dar más nivel de detalle, si ustedes quieren poner preguntas o me contactan. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos ese instrumento hoy día, porque este que les muestro se puede tomar al final, al 4º año, al 5º año, al final de la carrera de formación inicial, ¿cierto? Pero el asunto que tú dices, bueno, si llegan mal allá, ¿cómo parten acá? Es decir, ¿cómo migro de la competencia digital? Es decir, la competencia para poder aprender con su tecnología, que es lo que deberían manejar nuestros estudiantes de primer año, ¿cierto? De la carrera de formación inicial, a la competencia digital docente, es decir, la competencia para enseñar con tecnología. Entonces, ahí se me ocurrió otra idea, que fue empezar a evaluar ahora la competencia digital de los estudiantes de primer año de pedagogía, porque la otra, como les digo, es de último año. ¿Por qué? Porque si sé cómo parte, sé qué cosas podría hacer durante la formación para que en el 4º año ese nivel de competencia digital sea más alto, porque esa es la idea, no es la idea solamente ir por qué tan mal tan todos los años, sino cómo pueden mejorar. Y ahí trabajamos con 3 universidades, la Universidad de Playa Ancha y con el amigo Antonio, la Universidad de Los Lagos, con otro colaborador que tengo y nosotros, para trabajar en este instrumento. Es lo mismo, pero asociado a competencia digital, no competencia digital docente. Entonces, y esto estaba alineado con el DigiCo. Ahora yo lo recuerdo. Y no se estaba alineado con el DigiCo, etcétera, pero son competencias. Entonces aquí le preguntaba, bueno, ¿qué herramienta utilizaría para almacenar información en la web? Si usted encuentra un recurso digital con esa licencia, ¿qué significa? Que el distinto a preguntarle, ¿cuánto sabe usted de la licencia crédito más? Pero ahí hay una figura concreta. Entonces ahí trabajamos, validamos ese instrumento con juicio experto en relación a la calidad, relevancia y pertinencia. Participaron 817 estudiantes de pedagogía de primer año de esas 3 universidades. Teníamos 66 ítems, porque 3 ítems por cada una de las 21 competencias del DigiCo, y esos son los resultados. Entonces, en el área de seguridad, donde les va mejor, y después ya el área de comunicación online, pero las otras 3, la de información y la de resolución de problemas, etcétera, son las más bajas. Bueno, pedagógicamente normalmente se piensa que estas 3 son las que más influyen. Después les puedo contar que no es así, porque estoy haciendo otra cosa que se me ocurrió ahora. Y entonces, ya, y ahí teníamos eso. Y ahora, digamos, trabajamos con. Que se me fue a mostrarle algo, que estaba al lado, por eso se me perdieron un montón. Bueno, ahí digamos un nivel de competencia del 55,1% más o menos en general. Y después empezamos a ver qué variables influyen. Entonces encontramos que hay diferencias en género, hay diferencias a nivel socioeconómico, hay diferencias en relación a la universidad. Es interesante porque la Universidad de Playa Ancha recibe un tipo de estudiante, la USACH recibe un tipo de estudiante y la otra universidad recibe otro tipo de estudiante.
Entonces, dependiendo de la universidad, variaba también el nivel de competencia digital. Y, bueno, la formación de los padres también influye, sobre todo la de la madre. La madre es súper influyente en este tema de la competencia digital. Es un elemento quizá también medio bueno por contar. Y ahora dijimos, bueno, si tenemos esto para la formación inicial docente, pero era básica y media, es decir, secundaria y... ¿Cómo sería usted? Primaria y secundaria. Entonces se me ocurrió presentar un proyecto, pero a la Agencia Nacional de Chile de Investigación, pero para evaluar la competencia digital de educación parvularia, le llamamos en Chile, le llamamos educación infantil. Yo no sé nada, así que profesor, si cometo algún error, me perdone, pero tenemos dos asesoras que saben, y es súper, es otro mundo, es totalmente otro mundo. Y trabajamos con esta universidad, la de la Ancha, la de los Lagos, etc. Y también la de la Maule, y nos apoya José Luis Lázaro por el grupo Arte. Él fue a Chile y nos ayudó a trabajar algunas cosas. ¿En qué estaba? En que ya validamos la matriz de competencias según el banco con él, pero para parvularia. Tuvimos que rehacer todos los indicadores. Y nos colgamos del coeficiente cada experto que trabajaba en el grupo Julio para utilizar esa metodología para validarlo. Construimos el instrumento y estamos ahora en la etapa de validación del... Bueno, ya lo validamos con expertos, con los mismos expertos nos ayudaron a validar la matriz y nos ayudaron a validar los intentos. Y estamos ahora en la etapa piloto, que esperamos aplicarlo con unos 200 estudiantes, para ya en 2004 hacer la etapa de aplicación masiva. Aquí tenemos más de 3, tenemos 4 ítems por indicador, y ahí nos vamos a quedar solo con 3. Entonces, para poder trabajarlo, y en 2005 ya cruzamos con los estándares orientadores, todo lo que tiene a nivel curricular en el ministerio, para ver cómo esto responde a eso. Ya les voy a mostrar, así, esta es una de las dimensiones, adaptada a Barbie. Y empiezan a aparecer palabras que uno no maneja en primaria y en secundaria. Como por ejemplo, ¿a qué nivel? ¿Pero para qué nivel educativo? Medio menor, medio mayor, transición 1, transición 2, son los conceptos que utilizan. Pero el más interesante es que aparece la familia. Porque la familia no aparece en primaria y secundaria. Uno trabaja con el niño es su referente. Acá hay que trabajar muchos indicadores, cómo la familia le ayuda al niño a usar éticamente la tecnología, o a usarla, o a tener precaución en el uso de la tecnología. Entonces, muchos de los indicadores tienen que ver cómo la parvularia trabaja con la familia para que la familia ayude a los niños a usar la tecnología. No sé, hay algunos, se ve súper mal, pero hay algunos ítems. Dejé los ítems que eran más interesantes en el sentido de que, fíjate que la pregunta parte hablando de los apoderados de enfrentar otras situaciones, entonces cómo se resuelve. Porque, como les decía anteriormente, está muy involucrada la familia, porque en el centro de práctica está pasando otras cosas, llegaron computadores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para utilizar? En el fondo, está muy asociado a las prácticas, al trabajo con los niños, pero de forma indirecta, porque el medio para llegar al niño y el uso de la tecnología, acá son la familia. Bueno, y ahí les dejo un par de referencias bibliográficas. Ya, pero les voy a contar algo. Nosotros adaptamos por otra asesoría, y por eso te quería contar una cosa que estoy cansando. Y quería es que a mí me contrataron por una asesoría grande en Chile, así como 90.000 alumnos, no sé cuántos miles de profes, pero yo no puedo usar esos datos, porque son privados. Y lo que hicimos, por una cosa que teníamos curiosidad, aplicamos el DB Coverage Check-in, que le pedimos a Julio Cabero la utilización causal, lo adaptamos y lo aplicamos a 3.000 y tantos profes. Y paralelamente hicimos un instrumento de evaluación también asociado a mínimo medio. El marco de indicadores es todo lo mismo. Y yo, sorpresa, la diferencia es mínima. No sé, 5 décimas, ¿no? Cuando tú 50.5, 51, es la nada. Y sobre la marcha me preguntan, pero Juan, ¿qué pasó acá? Este debería haber ido más mal que este. Mira, la única respuesta que tengo da la impresión que el de autoevaluación del IFOP, te predice, parece bastante bien, cómo sería la competencia. Entonces, quiero agregarle a este estudio de las fórmulas, porque yo lo hice solo de evaluación, adaptar el check índice, pero para autoevaluación, pero para paro. Eso había hablado con Antonio, nos podía ayudar en eso.
cosa de aplicar los dos y ver qué pasa. Lo mismo que estás haciendo tú, que tienes varios instrumentos y de repente aplicar uno, aplicar el otro, para ver qué pasa, digamos, si realmente hay mucha diferencia, si no hay mucha diferencia, porque en realidad construir un instrumento de evaluación es mucho más complejo, porque hay que pensarlo, hay que construir el proceso de validación y todo lo demás, es mucho más largo. Entonces, bueno, si realmente la diferencia no es tanta o no es tan significativa, a lo mejor, y además que tiene un problema, que ustedes conocen a los estudiantes de hoy día, entonces pedirle a un estudiante que le dedique 45 minutos o no sé cuánto a contestar un instrumento de evaluación, de verdad que dicen que no, lo dejan a media, etcétera. Entonces, en cambio, el otro es mucho más rápido. Entonces, eso estamos también explorando la posibilidad. Así que si a alguien le interesa alguna de estas cosas, yo quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Eso. Y ahora finalmente la doctora Rosalía Romero, que nos va también a presentar una experiencia concreta en educación infantil. Respecto de edad afectiva. Bueno, no me voy a sentar entonces. ¿Siguiente? Ya. Vale. Bueno, pues yo, agradecer a la organización el haberme invitado a formar parte de este panel de expertos. Para mí es un placer contaros todo porque realmente está concentrado todo mi trabajo sobre la primera infancia. Mi tema favorito de investigación y de trabajo es la educación infantil. Entonces, por eso me he dedicado un poco dentro de toda la competencia digital docente, al profesorado infantil y al estudiante del grado infantil. Entonces, bueno, yo primero quisiera centrar, contextualizar, porque creo que para mí es tan importante empezar desde la base, desde la educación infantil. Por ejemplo, dos noticias muy recientes relacionadas con las tecnologías en infantil. Un niño de 2 años, pues 2 de cada 3 guarderías detectan que el niño ya tiene retraso y se ocupa de las pantallas. O padres y madres adictos al móvil, el fenómeno del chupete digital. Cosas que empiezan un poco a quizá poner el punto de interés para mí en el acceso cada vez más temprano que los niños pequeños tienen a la tecnología, la influencia familiar que ya Juan ha hecho referencia en que lo tienen, que los ITE han estado elaborando en ese instrumento que ellos han hecho para parvulario. Es muy importante la influencia familiar porque la familia tiene unos hábitos y unas normas y por lo tanto crean patrones de utilización de la tecnología con los pequeños. Sin darse cuenta, se transmiten unos patrones de referencia. Por lo tanto, hay una desconexión entre la sociedad, la familia y la escuela, sobre todo cuando empezamos con edades tan pequeñas. Y hay que trabajar de una forma colaborativa, si no, ellos no accederían a una competencia digital, que luego veremos que el profesorado no se siente capacitado para alfabetizar a un niño o menor, un pequeño de 3 a 6 años. Entonces, bueno, pues ahí tenemos unas desigualdades también en cuanto a la formación de competencias digitales en el profesorado en general, por ejemplo, en general en España. Bien, luego, en función de este contexto, tenemos que enfocar toda nuestra visión o nuestro zoom a la escuela como frente transformador. Nos estamos centrando en la educación infantil, por lo tanto, en la escuela es donde hay que empezar a trabajar, entre otras cosas, porque la tecnología aparece en el último informe de la Agenda 2030, aparece en la mayoría, en 6 de los 10 objetivos educativos. Entonces, necesitamos docentes con competencias digitales desde la primera infancia, que ayuden a formar digitalmente a la familia, de alguna manera, trabajando familia, escuela, sociedad, formando profesores que sean capaces de preparar a los más pequeños para usar esa tecnología de forma adecuada, correcta y segura, y preparados para convertir el aula de infantil en un espacio donde la tecnología forma parte de sus aprendizajes, pero que además reflexione el impacto que tiene en su vida y en la sociedad en sí. Bien, ahora ya nos centramos en el docente que está con esos niños de infantil, con esa problemática, con esa situación y con ese contexto. Al fin y al cabo, el profesor infantil tiene que formar a futuros ciudadanos.
Entonces, bueno, datos del informe, yo doy datos míos y datos de un último informe. El informe de la OECD de 2023 dice que 16 países utilizan las tecnologías tan solo un 16% antes del COVID, porque he puesto ahí COVID porque hay una gran diferencia entre el antes y el después. En casi todos los trabajos que se han hecho antes del COVID y después del trabajo, la tecnología, al ser, digamos, de alguna manera, tuvimos que sumergirnos en ese momento vital usando las tecnologías, pues ha habido un cambio en muchos aspectos. Entonces, antes del COVID, tan solo el 16% de países utilizaban la tecnología con los más pequeños, y en uno de los estudios que realizamos en 2017 y 2018 sobre cómo usaban la tecnología los profesores de infantil, y justo antes de la pandemia, identificamos 8 tipos distintos de uso de la tecnología, pero el principal era que lo utilizaban la tecnología para comunicarse con la familia y para realizar algunas tareas que tenían que hacer en el aula. Realmente no había una inclusión de las tecnologías, ni a nivel, porque entre otras cosas, ellas, y voy a hablar en femenino, ellas pues no se encontraban formadas a nivel tecnológico y didáctico con relación a la integración de las tecnologías y del aula de infantil. Es verdad que el estudio depende del tipo de centro y de la experiencia docente, ¿vale? Cuando ese momento o ese punto de inflexión donde nos hizo a todos y también a las docentes de infantil sumergirse en el entorno digital sí o sí, pues cambió. Como veis ahí, según el informe, ya el 60% de las docentes de infantil reconocían tener carencias en habilidades tecnológicas, pero aumentó la integración de las tecnologías en las aulas de infantil. Y a partir de ese momento también ya el 25% de los países que participaron en ese informe implementaron programas y planes de capacitación y apoyo a familias, docentes y niños, ¿vale? Entonces, ese antes y después es exponencial. Estudios, por ejemplo, que realizamos en 2021 y 2022 sobre las competencias digitales, siempre siguiendo el marco competencial que realizamos a 9.000 docentes de toda la comunidad andaluza, encontramos ya en datos concretos ese cambio. Las docentes de educación infantil se perciben capacitadas tecnológicamente de una forma moderada, es decir, según las áreas competenciales del estudiante. Pero había una cosa que luego será algo que, al que me dediqué un tiempo de estudio y de trabajo, pero encontramos que tenían las puntuaciones eran muy bajas en cuanto a fomentar competencias digitales en los pequeños, es decir, no se han planteado el que tengan que alfabetizar a los pequeños. Tienen que enseñarle a usar la tecnología. Eso no lo comprenden, no entienden, no se plantean que esa sea una de sus tareas o una de cosas que tienen que trabajar con los niños, ¿vale? Entonces en infantil no hay una conciencia de tener que enseñar a los niños a usar las tecnologías. No solo usarlas en el aula, sino enseñar a los niños a un uso seguro y ético de lo que es la tecnología. Bueno, para todos estos estudios que estamos haciendo en los últimos años, siempre hemos tenido como referente el Disconedu y sobre todo el modelo TEPEC. ¿Cómo está hoy por hoy o qué hace, en nuestro caso, la comunidad autónoma andaluza para la promoción del profesorado? Bueno, la Consejería ha puesto en marcha varios diferentes programas o proyectos, como Escuelas Conectadas, Alejandría, y actualmente está trabajando en lo que es la transformación digital educativa, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste ese plan de formación? Pues primero a través de un diagnóstico digital del propio profesorado, es decir, el profesorado a través de una rúbrica se autoevalúa en sus competencias digitales, obtiene un informe individual digamos, de cuál es su puntuación o su valoración en las distintas áreas competenciales, y bueno, pues tiene, pues como aparecen ahí, o puede tener un nivel A1 o un 0 en el ámbito digital. Luego, eso es a nivel individual del profesorado, pero se trabaja a nivel de centro. Entonces, hay una autoevaluación por parte del equipo directivo o de, digamos, la persona que coordina lo que es la transformación digital en el centro. Y, bueno, pues lo que hace es rellenar también otras rúbricas
Y en ese informe es donde aparecen los puntos fuertes y los puntos débiles del centro. Entonces, entre el diagnóstico, digamos, del profesorado y el diagnóstico del centro, pues se hace un plan de actuación digital en el propio centro. El centro se trabaja a nivel de centro. El plan está estructurado en tres ámbitos, lo que es la organización y la gestión del centro, los procesos de enseñanza-aprendizaje y todo lo que es la información y la comunicación, que aglutinaría pues, entonces lo que es la comunidad educativa de ese centro. Ahora, un poco he resumido todo lo que es la competencia digital del docente activo y ahora es el futuro docente. ¿Qué tenemos en las facultades de educación? ¿Por qué nos encontramos en las facultades de educación en la formación inicial de competencias digitales de nuestros futuros profesores de infantil? Bien, entre una de las cosas que encontramos es que hicimos una vez, entre los estudios que se han realizado, sobre cómo se formaban a los futuros docentes de infantil, hicimos un estudio analizando los programas y los proyectos de 55 universidades. Y es verdad que, que la formación, hay una formación tecnológica en el 81,36% de toda la, ahí más o menos en el mapa, se da en toda España una formación, en todas las facultades de educación una formación, pero no se da al mismo, digamos, con el mismo nivel de intensidad. Me explico. Es decir, no en todos los sitios es una asignatura troncal y obligatoria. En algunos sitios son optativas y en algunos incluso se considera como una asignatura transversal. Luego, los mismos profesores de infantil, los estudiantes de infantil, no todos reciben la misma formación para el mismo grado. Entonces, bueno, también comentaros que son planes de estudio que ahora mismo estamos en una reforma universitaria, se están empezando bueno, se va a empezar a trabajar los nuevos libros blancos y bueno, yo espero que ahí se hagan cambios como que, bueno, que la educación, lo que es la tecnología infantil se trabaje de forma más seria o más rotunda, por decirlo de alguna manera. Hay otra cosa que también Juan ha dado una pincelada, que ha sido, o yo lo he entendido así, lo que son las prácticas. Para nosotros, cuando un alumno, bueno, esta es la formación, digamos, teórica, es decir, los alumnos de infantil, el grado de infantil, tienen una asignatura, en el caso de Sevilla es una troncal y obligatoria, se da en el último curso, es una formación teórico-práctica. Pero luego para mí es muy importante y también me he interesado en ese tema, son las prácticas que hacen en los centros. Porque yo le puedo enseñar bueno, estrategias para usar la tecnología en distintos momentos, pero luego realmente cuando ellos ven como la aplicación práctica en el aula, cuando están en el periodo de práctica en un centro educativo, es un periodo muy importante. Entonces, porque si recordamos los datos que os he dado antes, como ha aumentado el número de profesores que se han enganchado a la tecnología infantil y donde ya utilizan más las tecnologías, ahora tengo más centros conectados y más aulas conectadas. Luego, conectadas me refiero a que utilizan las tecnologías. Luego, los alumnos de las facultades tienen centros referentes, es decir, alumnos, en un estudio que hicimos de alumnos que yo tenía datos de 2011 con alumnos de 2022, hice exactamente el mismo tipo de estudio, es que la utilización de la tecnología aumentó del 27% de experiencias que ellos estaban viendo en el aula, utilizando profesores de infantil, usando la tecnología, había aumentado del 27 al 80%. Eso para nuestros alumnos es un periodo de tiempo muy enriquecedor. Entonces, no solo es la formación teórica que le damos en las facultades, es decir, capacitarlos a nivel teórico-práctico, sino también luego, cuando llegan a un centro, ¿qué ven lo que hacen los profesores que están en el centro y cómo ellos pueden practicar lo que han visto, que han hecho con nosotros bueno, en el periodo de formación de las facultades? Y bueno, pues así os he resumido un poquito competencias digitales de centros, de profesores que están en los centros y futuros docentes. Y espero, bueno, las dudas y detalles más que queráis sobre algún dato concreto los tengo ahí por si tenéis interés. Gracias. Pues agradeceros, yo creo que ha sido muy interesante todos los aspectos que habéis comentado de la competencia digital docente.
algunas de las preguntas que tenía preparadas ya las habéis respondido y creo que también hay mucha gente que querrá preguntaros. Así que voy a ser breve y os voy a situar con un par de cuestiones que me gustaría, porque, bueno, sobre las cuales debatierais. Y la primera habéis comentado, y a mí es un tema que personalmente, sabéis que también trabajo en competencia digital docente, me preocupa y espero que nos ocupe mucho durante muchos años, que es el hecho de lo que comentábamos sobre la autopercepción o la preparación de la competencia digital docente y la evaluación y, por qué no, la certificación de esa competencia. Me gustaría que me comentarais realmente si tenemos muy claro que los instrumentos de autopercepción tienen un sesgo, ¿no? Todos nos autopercibimos como más competentes de lo que somos y como docentes también lo hacemos. Hay muchas variables que también influyen, ¿no? Como el género, sabemos que los hombres seguramente muchas veces se perciben de manera más elevada que las mujeres. Pero ¿hasta qué punto y para qué podemos utilizar instrumentos de autoevaluación, por ejemplo, como formación, ¿no? Como una evaluación formativa de los propios docentes? Y cuándo, en cambio, pues dedicar tanto tiempo y esfuerzos a crear instrumentos realmente de evaluación. Juan, si tienes... Gracias. Yo lo que he leído de la literatura, la mayoría de los autores proponen avanzar hacia instrumentos de evaluación, pero no necesariamente descartarlos de autoevaluación, incluso proponen combinarlos. Y uno podría primero aplicar, no sé, un instrumento de autoevaluación y después una autopercepción, incluso juntos o con un rango de tiempo, etc. Porque lo otro que pasa es que en el instrumento de evaluación, los 3 test que yo hago para cada indicador, yo sé que no necesariamente cubren todo lo que el indicador dice, porque los indicadores son muy amplios, los del indicador. Entonces, yo creo que una combinación de esos dos, yo creo que es razonable. Por eso te decía al final de la presentación, sobre todo de esa creencia que tuve, en el proyecto final, el proyecto final, el último que mostré de partida, que el siguiente era evaluación. Yo estoy viendo la posibilidad de incorporar un instrumento también de autoevaluación, pero adaptado para educación primaria, infantil, obviamente, porque yo creo que también es útil tenerlo en cuenta. Ahora, los de autopercepción, ahí me van a perdonar, pero yo particularmente no lo uso. No, porque cuando después tengo que comparar, por ejemplo, cuando tengo los resultados, yo suelo decir, es decir, esto se diferencia a este estudio, pero que es de autopercepción, porque me cuesta encontrar estudios de evaluación con los cuales yo pueda decir, mira, tales personas aplicaron también un instrumento de evaluación y tuvieron resultados que son similares, que son distintos a los míos, etcétera, etcétera. Porque normalmente son distintos, simplemente. Pero yo mezclaría, si tuviera, digamos, la disponibilidad de la gente, de estudiantes, etcétera, y también de las facultades, porque ellos tienen que autorizar que uno haga estos estudios dentro de las instituciones. Yo trataría de mezclarlo. Por ejemplo, yo tengo uno de competencias digitales que lo mostré hacer, que no les conté, pero lo hice para pedagogía, pero después yo decidí a la universidad de que se podía aplicar para toda la universidad, pues si es de competencia digital, la competencia digital no es lo mismo si va a estudiar pedagogía, ingeniería, y lo aplicamos a los 4.000 estudiantes que entran a la universidad. Más o menos respondieron como 2.000, pero aplicamos el de evaluación. Entonces yo ahora me quiero convencer que apliquemos el de autoevaluación para y ahí nos resulta mucho más fácil, otro tema que también es importante, nos resulta más fácil publicar, porque cuando tú le dices, tengo un estudio con 2.000 alumnos, con 4.000 alumnos, el editor dice, ya, tráigalo, publiquelo. Hoy sé que abrió un estudio a una carrera específica, por ejemplo, educación particular, y tengo 200, no, muy poco leen, es muy chico, porque como que eso también influye. Entonces, el instrumento de autoevaluación te da la posibilidad de que la gente lo responda de forma más rápida, en menos tiempo. Porque el temor que nosotros tenemos también es que muchas veces el instrumento de evaluación, como se hace más largo, más extenso, los chiquillos ya en las últimas preguntas, mira, de lo que nos preocupamos hasta en este último, porque varios expertos nos hicieron la observación, fíjate que los chiquillos leen poco,
que lo enunciado era muy largo, porque, porque la educadora de párvulo trataban de contextualizar. En un jardín infantil donde y al final venía la pregunta. Entonces los expertos dicen, no, rápido vayan a la pregunta, porque si no el chico va a perder mucho tiempo leyendo, se va a cansar, entonces se va a hacer muy largo, y ya te puede responder por descarte la pregunta. Entonces hay que conjugar como todas esas variables. Gracias, Juan. Cosas. Yo, por ejemplo, he hecho unas preguntas sobre el sesgo que puede tener utilizar instrumentos que son de autopercepción. Es cierto que tiene un cierto sesgo cuando lo utiliza, por lo menos voy a explicar yo, a ver si soy capaz de transmitir lo que tú puedes utilizar, o yo, por ejemplo, cuando he utilizado instrumentos de autopercepción, como el alumno se percibe, como el profesor se percibe. Tú te percibes, es verdad, siempre por encima de. Pero claro, por ejemplo, yo he detectado en mis alumnos que cuando yo le paso el cuestionario al principio de la formación que yo les imparto, ellos tienen una percepción porque desconocen determinados elementos. Cuando ellos durante el periodo formativo están viendo lo que estamos trabajando y dicen, ya no sé tanto de esto. Entonces ya cuando tú le pasas el mismo cuestionario de tu percepción, después ya no se valoran tanto más en algunas áreas competenciales, incluso bajan, porque me están dando cuenta que ellos no saben lo que yo creía que sabían. Entonces, yo no creo que sea cuestión de, claro, está cercado, pero ese sesgo se puede un poco fallar o de esa manera. O igual también en otro momento, con otras cosas que hemos hecho, combinarlo nosotros con un tema que tenemos también elaborado, también con una estructura en función de las áreas competenciales. Ahí es donde te aparece ese tema una tarea concreta. Tú a lo mejor te has valorado con una puntuación y tú has llegado a tener un B2, pero cuando tienes que hacer o realizar la tarea, la actividad que te pone en el espacio de Certemu, dices, pues no lo sé hacer. Entonces, claro, sí tienes un sesgo, pero sí sabes encauzarlo, pues no tiene tanto sesgo. Es un instrumento que te posiciona de alguna manera. Marcelo. Vale, yo voy a poner un ejemplo concreto que de alguna manera tiene que ver con la autopercepción, la evaluación y la certificación, ¿no? Nos tocó liderar desde el grupo de investigación un proyecto financiado por la Generalitat de Cataluña para poder definir un único proceso de certificación de la competencia digital para todas las universidades catalanas, para todos los estudiantes que eran futuros profesores, ¿no? Bueno, los cambios políticos siempre te complican la vida desde el punto de vista de la investigación, hasta el punto de que teníamos un acuerdo ya con todos los rectores de las universidades con una herramienta que es la que habíamos diseñado conjuntamente en base a nuestra herramienta COMDI, aceptada por todas las universidades catalanas, conjuntamente con el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, que es el mayor ocupador de los maestros que nosotros formamos. Pero entonces el Departamento de Educación, como todas las otras comunidades autónomas españolas, hicieron un pacto con el INTEF, que es el Instituto de Formación en Tecnología Educativa del Ministerio de Educación, adoptaron exclusivamente el marco de SCOM y la herramienta Selfie, con lo cual se nos fue al traste absolutamente todo el trabajo que habíamos hecho durante muchos años. Bueno, dicho esto, no todo se pierde, porque el conocimiento lo tienes y lo reaprovechas. Entonces, nosotros empezamos a utilizar una asignatura de segundo de estudios de grado de la doble titulación de educación infantil y primaria para poder probar todo esto que estamos diciendo ahora. De tal manera que cuando llegan los estudiantes al primer mes de curso, les pasamos la herramienta de autopercepción de la competencia digital. Es verdad que en nuestro plan de estudios no tenemos ni una asignatura específica de tecnología aplicada a la educación. Ninguna. 0 créditos, ¿vale? Con lo cual, nos liamos la manta a la cabeza, como una expresión coloquial que me permito utilizar, y entonces incorporamos dentro de esta asignatura todo lo que necesitábamos para poder certificar después la competencia digital. Entonces, pasamos la herramienta de autopercepción al principio de curso y pasamos la misma herramienta al final, para ver lo que dice Rosalía ahora. ¿Cómo ha cambiado la percepción del estudiante desde que llega hasta que termina el curso
y qué papel tiene todo aquello que ha ido pasando durante el proceso. Pero hace unos años que tenemos ya una herramienta de evaluación del nivel, yo creo que es una 2 aproximadamente del marco actual, hago un paréntesis, que durante varias reuniones coincidimos con los del JRC y los intentamos convencer que la competencia digital no puede tener 6 niveles de desarrollo, no quisieron escuchar, han cogido en la estructura de evaluación igual que el marco europeo de lengua, pero es tremendamente complicado hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, en cualquier caso, la evaluación sería un nivel A2 en la universidad, y nosotros habíamos pactado ya con la gestión académica de nuestra universidad que la certificación pudiera aparecer en el suplemento europeo al título de los estudiantes. Y este será el cuarto curso académico que nuestros estudiantes de la Facultad de Educación que estudian los grados de educación tienen una línea en su expediente académico referente a la certificación de la competencia digital docente. Entonces, los que realmente son evaluados son los del segundo, pero todos contestan a la autopercepción y de facto ya todos pasan la prueba de evaluación. Entonces, pasar la prueba, menos en la asignatura esta que nosotros mandamos a los estudiantes, porque tenemos atribuciones para ello, que contesten la prueba de evaluación, los estudiantes la contestan, el resto de especialidades es voluntario, ellos lo contestan si quieren, y pactamos con gestión académica de la universidad que solo les constará en la certificación en el expediente si pasan la prueba. Si no la pasan, no les cuenta, o sea, no les graba negativamente, porque no es obligatorio. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto en esta investigación y en otra que ellas se autoperciben menos que ellos, en general, pero cuando se evalúan, ellas son tan buenas o más que ellos. Por tanto, en este punto, tenemos que trabajar más la actitud hacia la tecnología del mundo femenino, porque tiene un problema claro de actitud más que de aptitud. Porque en prueba objetiva, ellas son tan buenas o más que ellos, pero cuando les preguntas cuán competentes se sienten, pues se sienten menos competentes que ellos, ¿no? Después, es importante también darle la importancia que requiere ser competente digital. No tiene ningún sentido en la época actual que un profesor, me da igual de qué nivel, universitario incluido, no sea competente digital, porque tiene que preparar a futuros ciudadanos y futuros profesionales que son competentes digitales. Entonces, bueno, yo creo que para mí está claro que tenemos que tender a procesos de evaluación y certificación de esta competencia como de otras. Entre otras cosas también porque la Organización Mundial del Trabajo, los informes de la OCDE, regularmente desde hace años, cuando hacen la previsión de cuáles son los perfiles profesionales que se van a exigir el mercado laboral de todo tipo, en todos ellos la tecnología tiene un papel fundamental. Entonces yo creo que es algo que nos tenemos que plantear como una obligación y ya no es una cuestión de pensar si sí o no. Otra cuestión es las herramientas que utilizamos para hacerlo y cómo administrativamente, digamos, lo hacemos constar y lo hacemos obligatorio entre comillas. Gracias, Alex. Antes de empezar con las preguntas del público, porque tenemos poco tiempo, sí que también ha comentado Rosalía algo en su exposición que también enlaza bastante con las preguntas que quería haceros en esta tabla, en este panel. Rosalía, has comentado que los docentes, en este caso de infantil, uno de los aspectos de los cuales eran menos conscientes era tal vez el de, vale, vosotros sois competentes digitales, pero tenéis que hacer, uno de los roles importantes del docente en infantil, primaria y secundaria, es acompañar a crear ciudadanos, alumnos competentes digitales, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿no?, que estamos hablando siempre nosotros de el alumno debe estar en el centro, ¿no? Y por lo tanto, ese aspecto como quedaba a lo mejor como algo que ni tan solo se habían planteado en muchos casos. Me ha parecido muy interesante porque yo os quería preguntar también, y si quieres puedes empezar, Rosalía, a responder tú, sobre qué aspectos de la competencia digital docente, sea cual sea el marco, sean cuáles sean sus indicadores, sabemos que es multidimensional, qué aspectos son aquellos en los que realmente son menos competentes los docentes.
Vale, te contextualizo en el infantil, ¿no? Bueno, en el que el principal es siempre la alfabetización digital del estudiante, es decir, ellos, por ejemplo, o ellas no son conscientes de que tengan que enseñar a los niños el uso de la tecnología, a usar bien la tecnología. De hecho, por eso puse esas dos noticias, porque me parece importante que si ya los pequeños no están haciendo desde pequeños un buen uso de la tecnología, estamos partiendo de un punto de partida, para la redundancia, que no es correcto. Y si ya tenemos un problema, que los padres son adictos y están haciendo adictos a un niño a la tecnología, pues es que estamos ya partiendo de un mal uso de la tecnología. Y eso, cuando ellas no son conscientes de que en ese apartado no le dan importancia, es decir, que no me he planteado alfabetizar a un niño de 3, 4, 5, 6 meses, no me lo he planteado. Entonces, a lo mejor otro nivel educativo, pues sí, porque además hay muchos problemas de ciberbullying y mucha historia con la tecnología. Pero de infantil no hay esa conciencia, y las profesoras no tienen esa conciencia, ni nosotros los formadores de informadores, porque yo tampoco me lo he planteado, bueno, no puedo cambiarlo de una asignatura, pero no trabajo nada la alfabetización de mis alumnas. Entonces, para que ellas sepan hacerlo con sus futuros estudiantes. Entonces, también parte de mí. Yo también tengo que cambiar chip. Sí. Bueno, respecto a esto, yo creo que a veces las evidencias, por eso son tan importantes, nos sorprenden, ¿no? Cuando nosotros consideramos que la competencia digital es una competencia multidimensional y que tiene 4 alfabetizaciones que no tenemos siempre en cuenta que se tienen que trabajar a veces por separado, que es la comunicativa, la informacional, la multimedia y la tecnológica. Y curiosamente, la tecnológica muchas veces es la que sale menos valorada. Que podríamos pensar que somos todos unos cacharreros y esta sí que la tenemos más, digamos, asumida o con la percepción de que la tenemos más asumida. En cuanto a las dimensiones, la dimensión de la ética del uso de la tecnología es la que suele salir siempre más baja, porque la gente no se percibe competente en esta parte, ¿no? Obviamente, una vez ha explosionado el tema de la inteligencia artificial, ahora todo el mundo estamos hablando de la ética en el uso de la tecnología, pero en general la gente se cree poco competente en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas partes que es importante tenerlas en cuenta. Y como, por ejemplo, la asignatura esta otra vez de segundo curso, nos planteamos cómo hacerles entender a los estudiantes que esa competencia digital en un contexto educativo requiere una visión holística y la necesidad de integrar diferentes tipos de estrategia. Y entonces, junto con un proyecto que convoca el Consejo Social de nuestra universidad, que tiene que ser entre equipos de investigación y centros educativos, lo que hacemos es que tenemos un protocolo establecido y trabajamos con centros de infantil y primaria cada curso académico, de tal manera que los centros hacen peticiones de material que necesitarían en formato digital. Nos llegan las peticiones, nosotros las pasamos a los grupos de estudiantes que tenemos en la asignatura, y ellos eligen qué trabajo quieren hacer y con qué centro, y después trabajan con este centro. Trabajan con los maestros de aula y realmente construyen el material y se van a los centros a probarlo. Y después ven cómo les va. Y puede ser material infantil, de secundaria, de cualquier área del conocimiento. Y bueno, a veces incorporan tecnología que el centro tiene y no utiliza y enseñan cómo utilizarla. A veces hay tecnología que nosotros tenemos en la universidad y no tiene el centro y se la llevan y ya está. Y este es un proceso completo que requiere de entrada que tengan en la cabeza un modelo equipado, ¿no? La parte curricular, que a esta le ayuda el maestro que hay en el aula, la parte tecnológica, que a esta le ayudamos en la universidad porque tenemos más recursos, y después la parte, digamos, pedagógica que se les supone porque van a ser maestros, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que en los bits y los bytes todo lo aguantan, pero cuando te vas al aula y tienes que probar si funciona aquello que tú has enseñado, te das cuenta que a veces has metido la pata totalmente, que es una cosa muy bonita, pero nada útil, ¿no? Y esto lo cerramos con una jornada y vienen todos los profesores a la universidad, una jornada que normalmente somos unas 100 personas, entre los estudiantes, los profesores que han participado en la experiencia y otros profesores del centro, de los centros que participan y otros.
Y entonces comparten experiencias y son los maestros de aula y nuestros estudiantes los que presentan la experiencia. Tienen que hacer un póster, después se valora el póster entre todos y el que tiene la mejor valoración tiene un premio, normalmente es un libro. Y los estudiantes nos miran como raro, diciendo, no me rezaban un libro, porque a estas alturas, no, pero bueno, esto es anecdótico. Pero es una experiencia que da muchísimo trabajo, porque documentar y protocolarizar todo esto es mucho tiempo, pero muy buena desde todos los puntos de vista, de tal manera que cuando terminamos la jornada nos miramos los profes y decimos ¿qué hacemos el año que viene? Pues vamos a continuar. Y llevamos 7 cursos académicos haciendo esto. Juan, no sé si querías. No, yo creo que está bien. No. Para que tengan tiempo de hacer Pasamos ya a las preguntas del público. Primero que todo, muchas gracias a los ponentes por sus intervenciones muy pertinentes con la temática. Me da como varias preguntas o preocupaciones de esta mirada a las competencias digitales. Digamos que hace 30 años, entre 30 y 40 años, estamos hablando del uso de tecnologías en el mundo educativo en todos los niveles. Hace 15 o 20 tal vez estamos hablando de la importancia de las competencias digitales de los docentes para ese proceso de enseñanza y aprendizaje. ChatGPT cambia cada 2 meses o 3 meses. ¿Cómo hacer que estos marcos, estos frameworks que se tienen para de alguna forma valorar la competencia digital de los docentes y de los estudiantes incorporen de manera mucho más rápida, mucho más versátil, la velocidad con la que vamos produciendo una serie de tecnologías que si uno revisa el detalle tal vez no están contenidas en esos marcos. Esos marcos normalmente están haciendo como una valoración de lo que son competencias digitales a nivel de tecnologías en sectores como el 2.0 o el 3.0, gestión de contenidos, curaduría de contenidos, porque estamos irrumpiendo, estamos en la irrupción de una serie de tecnologías que ya son tecnologías de autoaprendizaje. La inteligencia artificial, sobre la base del conocimiento que se produce en las redes, está autogestionando contenidos, autoproduciendo contenidos, y cómo hacer para que ese límite en lo que hablaban entre la ética y también el uso de esos contenidos y esos materiales para el desarrollo de la actividad de enseñanza y aprendizaje puedan ser mucho más rápido, ser incorporados en esos frameworks que finalmente lo que permiten o lo que buscan o pretenden es tratar de valorar de alguna forma ese nivel de competencia que tienen las personas para ejecutar su labor profesional como maestros en el marco de un mundo lleno y plagado de tecnologías. Gracias. Juan, ¿quieres empezar? No, si no puede participar en la última ronda. Mira, no tengo respuesta a todo, pero creo que por eso nosotros en países chicos, que no tenemos grandes recursos, optamos más por adherir a un estándar que tenga un respaldo, como por ejemplo lo que hacía el grupo de Nexi, que ellos lo iban actualizando, ¿cierto? Tenían un equipo que podía irlo revisando y irlo actualizando. El DigiCom tiene lo mismo, ¿cierto? Tiene un equipo profesional que lo va actualizando regularmente, no sé, cada 2 años, y van dando orientaciones, etcétera. Lo que pasa es que si yo voy a utilizar un estándar para evaluar la competencia digital, tengo que ser fiel al estándar. Entonces, por más que surjan tecnologías emergentes, y lo demás, si no cuadra todavía con alguno de los estándares que tengo definido ahí, no puedo yo inventarme, no sé, un indicador, o no puedo inventarme un ítem para darle. Yo creo que hay que ser precavido y confiar, digamos, en los expertos que están diseñando esos marcos para que tus investigaciones sean fieles a esos marcos que ya están variados. Yo espero que a corto plazo, digamos, existan modificaciones en esos estándares que lo incorporen, y cuando lo haga, yo lo incorporo a mi investigación. Eso. Yo te voy a dar mi opinión.
que es verdad que ahora mismo la inteligencia artificial es algo que nos ha pillado un poquito ahora mismo. Pero estamos hablando de competencias. Cuando hablamos de competencia, la competencia es algo muy amplio. Desde mi punto de vista, da igual que venga la inteligencia artificial con el ChatGPT o con lo que sea, no es la tecnología, es la competencia, la capacidad. Es decir, no sé si soy capaz de transmitirte que me da igual la tecnología que venga, que va a venir siempre una nueva y otra nueva y otra nueva. Yo lo que tengo que tener es una persona o un docente capaz de adaptarse a eso, su capacidad camaleónica. Es la competencia, no es que sepa utilizar esa herramienta en concreto, sino que, de hecho, yo, bueno, los que llevamos, usábamos al recubrimiento con acetatos de transparente y escribiendo con un protocolo, pues fíjate si no nos hemos tenido que adaptar. Y nos ha dependido la capacidad, la competencia de tú utilizar una tecnología. No, porque aparece una tecnología nueva no significa que yo no sea competente para utilizarla. Tengo ya mis habilidades, me adapto. Es que eso va tan rápido que, bueno, pues ahora es la inteligencia artificial, pero ve que tú a saber lo que va a venir dentro de 5 o 10 años. Yo te puedo responder. Gracias, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que podemos debatir en los pasillos a partir de mañana. Porque mi respuesta es que me da igual la tecnología. Claro, Sí, sí. gracias. Por ahí había Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Alba Quinto de la Universidad de La Guajira y me han generado muchas provocaciones, muchas ideas y preguntas de lo que han planteado. Y voy a dejar tres. Sí, porque tengo más. Y es que, por ejemplo, nos hablan del observatorio de competencia digital y no pude acceder al QR. Y mi pregunta es, ¿podemos acceder a información a nivel de país en Latinoamérica que nos sirva también como referente para nuestras instituciones y los trabajos que estamos haciendo? Y también me llama mucho la atención en la presentación del doctor Juan, y es que plantea trabajar ya en educación infantil, pero no sé específicamente educación infantil en comparación con otros programas de formación inicial docente en cuanto a la evaluación. ¿Por qué educación infantil? ¿Hay una diferencia con los otros programas de formación inicial docente? En el caso de nuestras universidades que ofrecen otros y luego utilizamos el mismo instrumento para eso. Y cuando también nos hablan de hacer esa evaluación inicial cuando ellos ingresan, ¿cómo asumen las universidades esos ajustes curriculares teniendo en cuenta que hay algunos que tienen unos niveles más altos en la competencia digital que otros? ¿Hay alguna diferenciación para potenciar ese desarrollo de la competencia digital a nivel de la FIC? Y la última, por ahora, para la doctora Rosario, es mirar la parte de acompañamiento de esos centros de práctica. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros que no tenemos de pronto unos referentes en los centros de práctica para que sean referentes a nuestros estudiantes de la FIC, de la formación inicial docente, en cuanto a competencia digital, en cuanto a desarrollo, en cuanto a prácticas adecuadas de esto que ellos deberían llevar a esos espacios? Muchas gracias. ¿Queréis por orden? Sí. No estoy de hacer algo bueno porque no funciona. Porque no tengo internet. Vale, pues teníamos que hacer un taller que era cómo funciona el observatorio y qué hacer para adherirse, que como no se puede hacer mañana presencialmente, lo tenéis disponible en la red, y tienen que estar, si no, me escribes y ya está, ¿no? Nuestra idea es que hemos empezado, no necesariamente desde país, sino de universidad, hemos empezado por universidades. Hay universidades que han decidido unirse al observatorio, que lo que hacen es, bueno, firmamos un acuerdo totalmente fácil de firmar y realmente lo que nos interesa es tener cuanto mayor cantidad de datos mejor, ¿no? Porque si no, lo que decía antes de generar modelos teóricos sin una fundamentación de muchísimas evidencias, no se sostienen de ninguna forma, ¿no? Entonces, obviamente,
las herramientas tienen que estar contextualizadas al contexto latinoamericano. Hay algunas que no están, otras no. También podéis colaborar en el proceso de validación de la herramienta al contexto de aquí, que básicamente lo que hacen es revisar un poco, sobre todo las expresiones que se utilizan de los diferentes enunciados, y es una cuestión de unir esfuerzos para tener más datos, para poder hacer analítica de datos, para poder hacer publicaciones de las que decía Juan, con un volumen muy grande de datos. Y esto es más o menos lo que estamos haciendo con universidades que ya colaboran con nosotros, o bien porque ya estamos en proyectos financiados, o bien porque sencillamente se han unido a la dinámica pues, de recoger datos de tenerlos todos en un repositorio y después estos son compartidos, o sea, los que recogemos nosotros y otras universidades son de uso abierto para todos los que están en el sector. Yo me acuerdo medianamente tú, pero ya, mira, me preguntaban por qué no aplicábamos ningún instrumento. Bueno, en realidad, el instrumento que teníamos nosotros, que aplicábamos en Uruguay, etcétera, siempre fue pensado en enseñanza, ¿cómo se llama? Y le llamamos básica y media. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Siempre incluimos infantil y la porque es otro mundo, entonces creo que nos sirve porque está el tema de la familia, de incorporarla nosotros tenemos que transformar todos los lugares, tenemos que con José Luis, que seguro vaya una hermana trabajando con nosotros, redefinimos, manteniendo la génesis del indicador, tuvimos que rehacerlo todo, pensando en el rol de la parvularia, de la formadora de la parvularia y de la familia. Entonces, este mismo tema que sale, enseñarle el más complejo, es enseñarle la competencia digital a los estudiantes en primaria, en secundaria, en educación superior. Bueno, trabajo con digital, pero en infantil no puedo trabajar dentro de la línea. Tengo que usar la familia como un elemento mediador. Entonces, el indicador está más orientado a cómo trabajo con la familia, para que la familia me ayude a generar competencias digitales básicas, que es infantil, y cuando entra básica, tengo un manejo competencia digital adecuado. Entonces, tengo una pregunta. La otra realidad si hace evaluación en la universidad. Sí. Ahora, nosotros lo estamos haciendo y tenemos una ventaja, la Miriam allá de la profesora chilena, de la doctora, etcétera, que la pedagogía le estamos resolviendo un problema. Yo creo que a la universidad, probablemente al ministerio, pero ellos no se dan cuenta. Es que es el cliente. Y te vamos a ¿por qué no contrató ese instituto? Fíjate, en Chile, las pedagogías tienen que hacer una escuela de diagnóstico cuando entran los estudiantes. ¿Ya? Y en marzo, cuando parte de la escuela, septiembre ustedes. Se le hace una escuela de diagnóstico. Se están haciendo escuelas de diagnóstico hasta ahora, de lenguaje, de matemática y de otras cosas. Entonces, cuando me contrata ese vicerrector del Instituto de Enseñanza Juan, yo no puedo en matemática aplicarle a mi estudiante, que lo digo así textual, son palabras mías, lo voy a repetir. Mira, Juan, yo no puedo en matemática tomarle una prueba de evaluación con internet A, B, C, D, en el lenguaje de inglés. En tecnología, aplicamos una prueba de percepción. ¿Cuánto creen que saben? Entonces, yo necesito un incremento de evaluación para que sea un paro. ¿Cómo comparo su nivel de competencia digital con su nivel de lenguaje matemática? Si acá estoy usando un instrumento de evaluación y acá estoy usando un instrumento de percepción. Ese también es un indicador, si quiero tener una comparación. Y por eso lo hicimos. Pero en Chile, como decía, la universidad tiene que aplicar una prueba diagnóstica. Entonces, casi todos ahora nos miran con buen ojo, porque nadie tiene un instrumento de evaluación de la competencia digital para los estudiantes de pedagogía. Entonces, nosotros le llegaríamos a resolver un problema. Porque contar con ese instrumento le va a permitir ellos decir y le va a servir para su acreditación. Oye, yo tengo un instrumento para evaluar la competencia digital de los estudiantes cuando es, y establecer entonces estos mecanismos, sobre todo los 2 primeros años, de mejorar ese nivel de competencia digital para que estén más preparados para trabajar en tercero y cuarto de competencia digital. Otro tema que había en párvulo que se me olvidó, es que también en Chile pasa lo mismo. En párvulo pueden haber
carreras donde no hay asignaturas de tecnología o donde hay una, donde están en diferentes años. Una tiene el segundo, una el tercero, una el cuarto, que no está normado, no está arreglado. En cambio, en las pedagogías más tradicionales, por así decirlo, está como más normado, de que hay una en tercero, cuarto, a veces algunas tienen dos, una tiene el segundo, tercero y cuarto. Entonces, el contexto de la formación de esos profesores y el contexto en sí de la formación infantil fue lo que les llevó a pensar de que no podían ser en ningún turno. ¿Y la pregunta? ¿Sí? Vale, sí, tenemos. ¿Y con eso te quedamos? No, tenemos dos preguntas. No, pero Vale. Vale, tú me has preguntado, ¿quién es la persona que en el periodo de práctica, digamos, el nexo de unión con la... Sí, ahí es el punto académico. El académico es, yo tengo asignado un alumno en un centro de práctica. ¿El problema? Ahí hay dos problemas, son cosas que hay que mejorar. Que, bueno, a ver, como estamos en un periodo que quizás se puedan cambiar las cosas, vamos a intentar algo que haga un cambio. Primero, no todos los profesores universitarios, no todos los formadores tienen competencias digitales. Entonces partimos de que yo puedo ser tutor académico, pero cuando mi alumno está en práctica, yo no tengo ni idea de cómo... Esa es una opción que puede pasar. Otra opción, no tenemos que entonces pueden llegar a un aula infantil donde la profesora es que no sabe lo que es un ratón, un mouse, un robot chiquito, y no es que es lo más básico, no lo sabe, no lo ha visto en su vida. De hecho, muchas veces, como comentaba Mercedes, es que somos nosotros muchas veces que ellos han visto en nuestras clases, lo llevan allí. Y eso también eso digo que la palabra es muy importante, porque muchos docentes se enriquecen de los trabajos, pero que llevan de los trabajos para facilitar. Es un enriquecimiento mutuo. Pero claro, tanto en un lado como en otro hay todavía huecos. Es verdad que eso es una deficiencia que ojalá todos los centros estuvieran conectados y nuestros alumnos fueran a ver cosas innovadoras. No solo lo que nos preguntamos, sino las cosas que tengan los centros que son maravillosas. No los proyectos del aula, sino proyectos por el centro. Eso ya es muy importante. Pero es lo que hay. Tenemos tiempo porque nos han comentado que como el bus no llega hasta, ¿no? El plazo para la visita, etcétera. Tenemos tiempo para las preguntas que estaban tomadas y a ver si tres. Vale. Bueno, en primer lugar, estamos a la enhorabuena que viene a España. Y a vosotros, bueno, como es cierto, ya tengo vínculos más estrechos, pero me ha encantado todas las presentaciones. Tengo una pregunta que es para ti, Rosalía. Vamos a ver. Vamos a pensar que estoy hablando de una amiga que estoy en una universidad en la cual digamos que las personas que están a cargo del grado de educación del grado de educación infantil no tienen mucho feeling, ¿vale? Con la tecnología. Es decir, que tiene una actitud, que has hablado antes de usted, tiene una actitud bastante, digamos, bueno, negativa hacia introducir las tecnologías digitales en el educación infantil. El contexto es por un lado eso, y por otro lado, debido a todo el ruido mediático que hay, ¿no? Está ocurriendo en cuanto al educación infantil, pantallas, ¿no? Adicciones, retrasos en el lenguaje, bueno, la falta de evidencias claras también. Pues hay muchos centros de educación infantil que en el contexto de esta amiga pues optan por no introducir la tecnología educativa en los beneficios. Vale. Y una tercera pata del contexto es que el currículum actual tiene la competencia digital, ¿no? Como competencia fundamental, digamos. Sí. Competencia fundamental en educación infantil. Entonces, en este contexto, el alumnado de educación infantil, que por lo menos ha conversado con mis amigas, del grado de educación infantil, perdón, es muy reacio a las tecnologías educativas en educación infantil, porque los inputs que han recibido durante el grado pues han sido con un cero, porque tampoco hay créditos,
o indirectamente el discurso ha sido negativo hacia ese producto de las tecnologías digitales en el educación infantil. Entonces, Son evangelistas. sí, evangelista, gracias, sí, evangelista. Entonces, claro, en ese contexto, en el cual tenemos que caminar hacia unos docentes de educación infantil que sean competentes digitales y ayuden en la alfabetización digital de las futuras personitas que están en esas aulas. Wow, pues no sé qué lectura haces de esta situación y qué hilo de esperanza puedes arrojarme o arrojarle a esa misma persona. Amiga. Sí, a mi amiga. Vamos a ver, es que es verdad que cuando hay alguien que no cree en algo es muy difícil aprender a entender que eso tiene un beneficio. Yo entiendo que es verdad, lo que pasa con otros, como aprender, que hay padres, incluso educadores, que no quieren que los niños aprendan a leer hasta una determinada edad. Es decir, cada uno tenemos un pensamiento, pero hay que tomar la crítica como una decisión. Y yo creo que más que perjudicar el uso de la tecnología, me beneficia. Claro, aquí siempre nos planteamos el mismo problema. Y se hará un buen uso. Y porque, claro, estas personas cuando hablan de esta manera que las cosas a lo mejor han estado viendo un mal uso de esa tecnología. Pero es que lo que no se puede ir en contra de algo que está en la sociedad. ¿Qué vamos a crear? Que eso, vamos a empezar a segregar de alguna manera ya porque esos niños o no sean competentes digitales. Es una competencia digital es necesaria, es como saber un segundo idioma, como es que yo, por ejemplo, identifico muchas veces cuando estoy hablando de forma cotidiana, digo, pero igual que tú le enseñas a los niños a comer saludable, enseñarles a usar la tecnología de forma saludable. Tienes que comer fruta todos los días, pues enseñarles que tienen que usar el móvil con media hora, no más. Es que, claro, si tú luego llegas a casa y la media de utilización del móvil es de 2 a 3 horas, no es que el móvil sea negativo. Es que alguien está usando mal el móvil o está dejando que esos pequeños usen mal el móvil. ¿Sí? Hay que hacerlo. Sé que no es la tecnología el punto de donde hay que enfocar la historia. Hay que enfocar la historia. Bueno, pues. Vale, últimas 2 preguntas porque tenemos que marchar. Muy buena la presentación, muy interesante. Pero tengo el mundo está lleno de diagnósticos. Y lo que yo quiero aprender incluso en la red, lo que quiere diagnóstico, ¿cómo pasar del diagnóstico a la acción? Es decir, el modelo pedagógico acá en el mundo. Vamos a cambiar un enunciado y luego el reflejo encima. Mientras tanto, en los encima, yo hago necesariamente de permanencia. Los que negros están conectados a un teléfono son 3 horas, 5 horas, 10 horas. Ahora los estudiantes le dicen que para disminuir la adicción, hizo la prueba, apenas de ustedes, no hay. El puso todo el celular en la directa, o sea, todo, no, solo está en directo, porque no aparece un color, saben, y que le ha bajado un poquito la ansiedad que está conectado. Luego la pregunta es, ¿cómo pasar de todos los diagnósticos? Está maravilloso, pero este mundo está pidiendo acciones, porque si nos quedamos en diagnósticos, está maravilloso. Pero ¿dónde está la acción real? Que es tomar la comunidad académica para mejorar el conocimiento. Hemos hablado de eso que he hablado yo antes de, por ejemplo, los periodos de práctica, es una asignatura, el práctico es una asignatura, hay que mejorarlo. Claro, son planes de estudio que se hacen, que no podemos en las facultades no se pueden cambiar los planes de estudio de un día para otro. Ya de forma interna, yo creo que el profesorado, que formamos parte de las asignaturas, lo hacemos. Yo creo que ya cuando venga lo que va a venir, yo me imagino que por lo menos conozco de el grupo de tecnología ya lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de forma estratégica. Pero lo otro es que, porque a nosotros nos pidieron que habláramos de eso, hablamos de la etapa 2. Porque la etapa 2, que es la que yo hice, lo que pasa es que, ¿para qué hago yo ese modelo? Entonces, dependiendo de los resultados diagnósticos, yo puedo establecer un mecanismo
o acciones para ayudar a los estudiantes a mejorar su competencia digital o ayudar a los docentes a mejorar su competencia digital docente. Entonces, muchas instituciones después desarrollan cursos, modalidades MOOC u otras modalidades donde tiene una ventaja, digamos. Antiguamente, yo también solía con las universidades de mismo estilo y sigo lo siguiente, aplicamos meses de innovación que teníamos nosotros, pero para formadores de profesores. Entonces, como te acuerdas que teníamos niveles básico, medio, avanzado, entonces certificábamos solo a los que estaban avanzados en las cuatro áreas. Ese queda certificado automáticamente. Los otros quedaban medio o básico en las otras y le damos las posibilidades de tomar talleres o cursos. Tomaban ese taller, tomaban ese curso y se podían certificar de nuevo. Y una vez que ya avanzados los tres, la universidad entregaba certificado de que ella estaba. Entonces, en el fondo, esa institución, ¿qué es lo que hizo? Y la otra grande que contaba, me lo pidió para lo mismo. Para decir, mira, yo necesito hacer acciones con los estudiantes y con los docentes para mejorar su competencia digital o su competencia digital docente. Para eso necesito un diagnóstico. Entonces, después, con los resultados de los diagnósticos, las instituciones serias, obviamente, toman esos resultados y empiezan a hacer acciones formativas para mejorar esos niveles de competencia y después vuelven a evaluar para ver cuánto han avanzado. Entonces, en realidad, sí se hacen cosas con eso. No siempre, pero sí se hacen cosas, porque no siempre las investigaciones que hacemos son solo para publicar, sino que muchas veces son investigaciones tienen un efecto práctico, y ese efecto práctico son las acciones que la institución hace, pero lo que dice la mesa también tiene razón. Esas acciones concretas pasan también por las políticas universitarias. Hay universidades que a lo mejor se quedan, oh, qué bueno, qué interesante lo que hiciste, y hay otros que toman esos resultados para establecer cosas, establecer planes formativos. Esa es la idea que yo tenía en mi universidad, aplicar ese test de competencia digital docente a los planes del año y establecer pequeños cursos, uno por dimensión. De cada una de las dimensiones del equipo, tener un curso de cada dimensión. Y los estudiantes iban a hacer solo los cursos en los cuales salieron mal evaluados. Porque el problema que tienen muchas veces los cursos, es un curso largo, de un semestre, y generalizado. Todos tienen que pasar por todo. Y no, cada uno pasa por donde es más débil. Pero justo el rector perdió la elección, yo salí del cargo y no se hizo nada. Por eso que te digo, que las políticas institucionales influyen mucho en esto. Si no hay una visión, la vicerrectora no quiere saber nada de tecnología, ella no la usa, no sirve, etc. Gracias. Voy a hacer una puntualización para una mira. Por ejemplo, yo en mi asignatura utilizo un instrumento. ¿Para qué lo uso? Mira, cuando hago el pretexto, yo tengo el informe general de mi clase y sé que aspectos débiles, efectivamente, entonces, enfoque o hago más hincapié en aquellos aspectos que veo que ese grupo clase es más débil. Entonces sí, sirve. Para orientarme, modifico un poco, no puedo cambiar los bloques temáticos con toda la escritura, pero... Un comentario al final. En el primer año dicho que dice, una golondrina sola no hace verano. Y tenemos ese mundo que nos vive encima, y nosotros como ahora, tenemos que proponer claramente el cronómetro. Última pregunta. Creo que no estoy tan de acuerdo de que la tecnología que viene no importa. Lo decía porque yo pensaba eso tanto, pero cuando uno se pone a analizar lo que hace ChatGPT, me recuerda algo que escribía Thomas Kuhn hace mucho tiempo, porque era la ciencia normal, la ciencia o el paradigma científico, el paradigma científico que era algo revolucionario. Lo que hace ChatGPT, cuando nos ponemos realmente a analizar todo eso, es algo muy revolucionario, y entonces, como no comprendemos todo lo que yo soy físico, todo lo que puede hacer, a veces no le damos la importancia que tiene. Digamos, ahora hay grupos entendiendo que hacen ChatGPT para programar, y podemos programar cosas que antes nos durábamos días de días o meses. Pero, no, porque aquí hay una concepción interesante. La tecnología, y yo estoy de acuerdo, hasta hace mucho tiempo, yo pensaba, ciertas habilidades tecnológicas nos van a ayudar a comprender lo que viene,
pero lo que llegó ahorita casi que no lo comprendemos, no sé quién lo comprende. Pero porque no estamos para comprenderlo. Ese es el problema es nuestra herramienta, no es el problema. Porque te cuenta muchas mentiras, pero tú tienes que saber detectar las mentiras que pueden. Sí, no lo entendamos bien, digamos. Claro, no sé qué importa, pero no solo para detectar, sino que lo tomamos para responder. El problema está en la parte educativa y que nos estamos formando para que haya los estudiantes competencias digitales adecuadas. Chicos, bueno, tenemos que... Muchas gracias a los panelistas. Os animo a continuar la discusión en el curso.